Buenas tardes, soy Mariana Paola Ramírez Olvera, estudiante de la Licenciatura en Nutrición Aplicada de la Universidad Abierta y a Distancia de México. Voy a hacer la presentación de mi intervención educativa, la cual lleva por nombre para el diseño, aplicación y evaluación de una intervención educativa considerando el consumo de macronutrientes y fibra contabilizadas en el recordatorio de 24 horas en pacientes con sobrepeso y obesidad que acuden a consulta externa de nutrición del Hospital Regional Valle de Chalco Solidaridad ICME. Dentro del municipio de Valle de Chalco Solidaridad se encuentra el Hospital Regional Valle de Chalco Solidaridad perteneciente al ICEMEM, que atiende a derechohabientes trabajadores del gobierno del estado, docentes y policías primordialmente. Es un hospital relativamente pequeño con 20 camas para hospitalización y 20 para urgencias. Durante el periodo del 3 de febrero al 31 de marzo del presente año se atendió la consulta externa nutricional. Aplicando la encuesta del recordatorio de 24 horas, se eligieron aquellos pacientes adultos que cursaban con diagnóstico de obesidad y sobrepeso, seleccionando una muestra de 25 participantes, encontrándose. En la gráfica 1 se muestra el sexo de los participantes evaluados. Se aprecia que de los 25 pacientes evaluados, el 72% fueron mujeres y el 28% hombres. En la gráfica categoría de edad de los participantes, se aprecia que de los 25 participantes evaluados, el 4% se encontraba entre los 18 y 21 años, el 24% se encontraban entre los 30 y 39 años, el 56% se encontraba entre los 40 y 49 años, el 12% se encontraba entre los 50 y 59 años y el 8% se encontraba entre los 60 y 69 años y el 4% se encontraba entre los 70 y 79 años. En la clasificación del índice de masa corporal por la Organización Mundial de la Salud, se encuentra que de los 25 participantes evaluados, el 24% se encontraron clasificados en sobrepeso, el 52% en obesidad 1, el 4% en obesidad 1 y el 16% en obesidad 2. Para el índice cintura-cadera, se encontró que de los 25 participantes, el 100% se clasificaron en riesgo alto. Para los antecedentes patológicos personales, se encontró que de los 25 participantes, el 12% no presentó ningún antecedente, el 76% presentó obesidad, el 44% presentó diabetes, el 16% presentó hipertensión arterial, el 16% hiperlipidemia mixta, el 12% presentó dislipidemia. Las patologías de anemia, síndrome de ovario poliquístico e hipotiroidismo se presentaron como antecedentes patológicos en el 4% de los participantes, cada una respectivamente. Para el consumo energético, se encontró que de los 25 participantes, el 56% excedieron su consumo energético calculado y el 44% presentó un déficit en el consumo. Para el aporte energético de los carbohidratos, se encontró que de los 25 participantes, 12% obtuvo un aporte energético a partir de carbohidratos mayor al 55%. 52% de los participantes obtuvo un aporte energético a partir de carbohidratos de entre el 15 y el 55%. El 36% de los participantes obtuvo un aporte energético a partir de carbohidratos menor al 45%. El 40% de los participantes consumió más del 10% de carbohidratos simples del aporte energético total. En el aporte energético proteico, se observó que de los 25 participantes, el 4% obtuvo un aporte energético a partir de las proteínas mayor al 25%. El 84% de los participantes obtuvo un aporte energético a partir de las proteínas de entre el 15 y el 25%. El 12% de los participantes obtuvo un aporte energético de las proteínas menor al 15%. El grupo de alimentos de origen animal de mayor consumo entre los participantes evaluados fue el de moderado aporte de grasa.
En el caso del aporte energético de lípidos, se encontró que de los 25 participantes, el 48% obtuvo un aporte energético a partir de los lípidos mayor del 35%. El 44% de los participantes obtuvo un aporte energético a partir de los lípidos de entre el 25 al 35%. El 8% de los participantes obtuvo un aporte energético a partir de los lípidos menor del 25%. El 100% de los participantes mantuvo su consumo de grasas saturadas menor al 10%. De los 25 participantes evaluados, el 56% consumió más de 300 miligramos de colesterol. En la ingesta de fibra se observó que de los 25 participantes evaluados, 72% consume menos de 25 gramos de fibra y el 28% consume más de 25 gramos. El Hospital Regional Valle de Chalco Solidaridad ICEMIM se encuentra ubicado en el municipio de Valle de Chalco, perteneciente al Estado de México. En él se atienden a servidores públicos, pensionados, pensionistas y beneficiarios. Dentro del municipio, el mayor sector económico es el terciario. Los derechohabientes atendidos en el Hospital ICEMIM Valle de Chalco pertenecen a dicho sector, pues se encargan de la prestación de servicios como la educación, principalmente en la docencia, y de la administración pública en los sectores de gobierno local y de seguridad. El principal problema encontrado fue la falta de acceso a alimentos saludables dentro o alrededor de los centros de trabajo, además de una falta de conocimiento sobre alimentación correcta, lo que limita las decisiones sobre la elección de alimentos fuera de casa. De los participantes evaluados, el 72% fueron mujeres de entre los 40 y 49 años, encontrando en ellas una oportunidad de intervención, pues son en su mayoría las encargadas de la preparación de alimentos dentro del hogar, pero que también ayude a los hombres que tienen que elegir alimentos fuera de casa. Por todo lo anterior, la propuesta es la realización de una intervención educativa que promueva conocimientos específicos en cuanto a los macronutrientes, sus funciones y alimentos que los conforman, donde se definan las recomendaciones de ingesta y las consecuencias de su consumo excesivo. Definir el concepto de alimentación correcta y brindar opciones didácticas para mejorar la toma de decisiones, para una mejor elección de alimentos fuera de casa y así también para lograr una adecuada planeación de menús dentro de casa. La estrategia educativa que se utilizó fue una clase mediante una presentación de diapositivas y materiales didácticos, donde se presentó la información de manera clara y concisa, mediante el uso de colores y tipos de letra que facilitaron la comprensión. Se incorporaron imágenes y tablas para organizar e ilustrar el contenido. Se presentaron tarjetas de información nutrimental de cada grupo alimenticio y se ejemplificó con las réplicas de alimentos impresas una opción de menú. Se aplicaron estrategias de enseñanza directa utilizando ejemplos y explicaciones, de enseñanza indirecta motivando al participante a que elija alimentos para ejemplificar un menú, de enseñanza experiencial para que el participante aprendiera de forma práctica. Estas son las diapositivas utilizadas en la presentación. Podemos encontrar como contenidos la descripción del concepto de energía y de alimento, las funciones de los carbohidratos y su clasificación en simples y complejos, la función y definición de proteínas y su clasificación, la definición y clasificación de los lípidos, así como sus funciones, la definición y funciones de la fibra, así como la explicación de los tipos de fibra, y tarjetas donde se mostró el aporte de fibra por cada grupo alimenticio. Se mostró una diapositiva con las consecuencias del consumo excesivo de energía o malnutrición por exceso y las características de una dieta saludable. Estas fueron las tarjetas de información nutrimental de cada grupo alimenticio que se mostraron físicamente a los participantes, donde se explica las características energéticas que aporta cada uno de ellos.
Estas también son tarjetas físicas, se mostraron con la información energética por porción de comida procesada. Se entregó un tríptico de sellos de la Secretaría de Salud donde se explica los nutrimentos críticos y se dan recomendaciones para el consumo de alimentos que no tengan estos sellos. Y este es un tríptico que también se le entregó a los participantes donde se resume el contenido de la presentación digital. Se aplicó una evaluación inicial que fue un cuestionario de opción múltiple de 15 reactivos y de la misma manera una evaluación final también de 15 reactivos de opción múltiple. El análisis de la evaluación inicial nos indica en la pregunta 1, ¿sabes qué nutrientes aportan los nutrimentos? Y podemos observar que la mayor respuesta fue vitaminas y carbohidratos. En la pregunta 2, ¿sabes qué es el requerimiento energético? La mayoría de los participantes contestó que no. En la pregunta 3, ¿consumir carbohidratos es necesario para el organismo? 19 participantes contestaron que sí. En la pregunta 4, ¿cuál de los siguientes grupos de alimentos aportan principalmente carbohidratos? Observamos que 12 de los participantes eligieron cereales y 9 de los participantes fruta. Pregunta 5, ¿consumir proteínas es necesario para el organismo? 21 participantes contestaron que sí. En la pregunta 6, ¿cuál de los siguientes grupos de alimentos aportan principalmente proteínas? Encontramos que 21 participantes contestaron que alimentos de origen animal. En la pregunta 7, ¿conoces a qué grupo alimenticio pertenece la siguiente clasificación? Alto aporte de grasa, moderado aporte de grasa, bajo aporte de grasa y muy bajo aporte de grasa. Vemos que 20 participantes contestaron que las grasas. En la pregunta 8, ¿consumir grasas es necesario para el organismo? 17 participantes contestaron que no. En la pregunta 9, ¿cuál de los siguientes grupos de alimentos aportan principalmente grasas? Observamos que 24 participantes contestaron que grasas. Pregunta 10, ¿cuál de los siguientes alimentos consideras que es el mejor para cocinar? Observamos que 10 participantes contestaron que aceite vegetal, 9 que manteca de cerdo y 6 mantequilla. En la pregunta 11, ¿cuál de los siguientes nutrimentos tienen como función aumentar la saciedad, ayudar al control del peso corporal y a disminuir los niveles de colesterol? 12 participantes contestaron que los alimentos de origen animal y 9 que las frutas. En la pregunta 12, ¿cuál de los siguientes alimentos crees que aporta la mayor cantidad de fibra al organismo? Observamos que 8 participantes contestaron que pollo, de la misma manera 8 participantes plátano. En la pregunta 13, ¿cuál nutriente tiene las siguientes funciones? Aportar y almacenar la energía de más fácil utilización. 8 participantes contestaron que carbohidratos y 6 participantes grasas. En la pregunta 14, ¿cuál nutriente tiene las siguientes funciones? Participan en procesos de construcción de estructuras y músculo esquelético, huesos, cabellos, uñas, piel y tejido. 14 participantes contestaron que carbohidratos y 9 participantes proteínas. En la pregunta 15, ¿cuál nutriente tiene las siguientes funciones? Ayudar a absorber y transportar vitaminas, protegen al cuerpo de lesiones, regulan la temperatura corporal y son la principal reserva energética. 17 participantes contestaron que carbohidratos. En el análisis de la evaluación final, que se aplicó posterior a la intervención, encontramos en la pregunta 1, ¿es necesaria para todos los procesos que se realizan en las células y tejidos? Observamos que el 25 participantes, es decir, el 100%, contestó energía. Pregunta 2, ¿es la principal función de los carbohidratos? Encontramos que el total de los participantes eligió proveer de energía al cuerpo. En la pregunta 3, ¿son beneficios de consumir carbohidratos complejos? El 100% de los participantes contestó que proporcionan energía de manera gradual, son fuente de fibra, ayudan a mantener los niveles de glucosa estables y brindan saciedad.
En la pregunta 4 son ejemplos de carbohidratos complejos. El 100% de los participantes eligió elote, frijoles y plátano. En la pregunta 5 es una función de las proteínas. 24 participantes contestó, participan en la construcción de la estructura de los músculos. En la pregunta 6 son ejemplos del subgrupo de alimentos muy bajo aporte de grasa. El 100% de los participantes contestó pechuga de pollo, chuleta ahumada y atún. En la pregunta 7 es la principal función de las grasas. 18 participantes contestaron que son la principal fuente de energía. En la pregunta 8, ¿a qué tipo de grasas pertenecen los siguientes alimentos? Manteca, mantequilla, chorizo, crema y helados. 24 participantes contestaron que son grasas saturadas. En la pregunta 9, el abuso en su consumo contribuye a elevar el colesterol, aumenta el riesgo de padecer enfermedades del corazón y arteriosclerosis. 18 participantes contestaron que grasas saturadas. En la pregunta 10, ¿a qué tipo de grasas pertenecen los siguientes alimentos? Aceite de oliva, sardina, nueces y almendras. 24 participantes contestaron que grasas insaturadas. Pregunta 11. ¿Se forman al convertir aceites a grasas sólidas para su uso, principalmente en alimentos procesados? 17 participantes contestaron que grasas trans. En la pregunta 12, ¿a qué tipo de grasas pertenecen los siguientes alimentos? Pasteles, bollería industrial y margarina. 16 participantes contestaron grasas trans y 9 participantes grasas saturadas. En la pregunta 13, ¿es función de la fibra? 24 participantes contestaron, aumenta la saciedad por lo que contribuye al control del peso. En la pregunta 14, ¿es la ingesta diaria recomendada de fibra? 16 participantes contestaron que 25 gramos y 9 participantes que 35. En la pregunta 15 son alimentos con importante aporte de fibra. El 100% de los participantes contestó frutas, verduras, cereales integrales y leguminosas. Analizando los resultados, encontramos que para el ámbito del requerimiento energético, antes de la intervención, el 76% no sabía qué era el requerimiento energético. Posterior a la intervención, el 100% respondió que la energía es necesaria para todos los procesos que se realizan en la célula y tejidos. Para el área de los carbohidratos, antes de la intervención, 76% consideraba que consumir carbohidratos era necesario para el organismo. 48% que los cereales son el grupo alimenticio que aporta principalmente carbohidratos y 32% que es función de los carbohidratos aportar y almacenar energía de más fácil utilización. Posterior a la intervención, el 100% considera que la función principal de los carbohidratos es proveer de energía al cuerpo, el 100% que son beneficio de consumir carbohidratos complejos, proporcionar energía de manera gradual, son fuentes de fibra, ayudan a mantener los niveles de glucosa estables y brindar saciedad. El 100% también considera que los elotes, frijoles y plátanos son ejemplo de carbohidratos complejos. Para las proteínas, antes de la intervención, el 88% de los participantes consideraba que consumir proteínas es necesario para el organismo, 84% que los alimentos de origen animal aportan principalmente proteínas, el 80% que la clasificación alto aporte de grasa, moderado aporte de grasa, bajo aporte de grasa y muy bajo aporte de grasa pertenecen al grupo de las grasas. 56% de los carbohidratos 56% de los participantes considera que los carbohidratos participan en procesos de construcción de estructuras y músculo esquelético, huesos, cabellos, uñas, piel y tejido. Posterior a la intervención, el 92% considera que es función de las proteínas participar en la construcción de las estructuras de los músculos. El 100% de los participantes que la pechuga de pollo, chuleta ahumada y atún son ejemplos de alimentos de origen animal con muy bajo aporte de grasa. Para los lípidos, antes de la intervención, el 68% de los participantes consideraba que consumir grasas no era necesario para el organismo, 96% que el grupo de los alimentos que aporta principalmente grasa son los lípidos y 40% de los participantes que el aceite vegetal es la mejor opción para cocinar. Posterior a la intervención, el 72% de los participantes considera que la función principal de las grasas es la reserva energética, el 92% de los participantes que la manteca, mantequilla, chorizo, crema y helado son grasas saturadas,
el 72% de los participantes que el abuso en el consumo de grasas saturadas contribuye a elevar el colesterol, a aumentar el riesgo de padecer enfermedades del corazón y arteriosclerosis. El 92% de los participantes considera que el aceite de oliva, sardina y nueces son grasas insaturadas. El 68% de los participantes considera que las grasas trans son aquellas que se forman al convertir aceites a grasas para su uso principalmente en alimentos procesados, y el 64% de los participantes considera que los pasteles, la bullería industrial y la margarina son grasas trans. En el caso de la fibra, antes de la intervención, el 48% de los participantes consideraba que los alimentos de origen animal tienen como función aumentar la saciedad, ayudar al control del peso corporal y a disminuir los niveles de colesterol. De entre pollo, frijoles, carne, res y plátano, el 32% de los participantes considera que el pollo y el plátano aportan mayor cantidad de fibra al organismo. Después de la intervención, el 92% de los participantes considera que es función de la fibra aumentar la saciedad, por lo que facilitan el control del peso. El 64% de los participantes considera que la ingesta diaria recomendada de fibra son 25 gramos y el 100% de los participantes considera que los alimentos con un importante aporte de fibra son las frutas, verduras, cereales integrales y leguminosas. Por lo tanto, como objetivos de la intervención educativa, se considera que el paciente será capaz de reconocer qué es la energía, los carbohidratos, las proteínas, los lípidos, la fibra, mediante información que se le será proporcionada, donde se definirán sus características generales y las consecuencias de su consumo en la dieta. El paciente será capaz de identificar en qué alimentos se encuentran los carbohidratos, las proteínas, los lípidos y la fibra a través de la revisión de material didáctico impreso, donde se le proporciona información sobre las características nutrimentales de los alimentos. Al finalizar la intervención, el paciente será capaz de preferir alimentos con grasas insaturadas, alimentos libres de carbohidratos simples y grasas saturadas, y mediante la solución de un cuestionario para lograr practicar la correcta elección de nutrimentos que le proporcionen una dieta saludable que preserve su salud y prevenga enfermedades cardiovasculares, por lo que se considera que la intervención ha sido efectiva. Muchas gracias.